Un millonario contrató a un humilde jardinero para cuidar su mansión. Un día, el empresario llegó a casa más temprano y comenzó a llorar al ver lo que él había hecho con su familia. En la lujosa mansión de los Méndez, el silencio era ensordecedor. Carlos, el magnate tecnológico, miraba por la ventana de su estudio, ajeno al vacío que crecía en su hogar. Afuera, un viejo jardinero plantaba semillas en el descuidado jardín. Ninguno imaginaba cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse, desafiando el poder del dinero y redefiniendo el éxito. El rugido del motor del Porsche de Carlos se apagó en el garaje de la mansión Méndez. Eran las 2:00 a.m., y la adrenalina del multimillonario negocio que acababa de cerrar aún corría por sus venas. Con pasos seguros, entró a la casa sumida en penumbras, su mente aún repasando cifras y proyecciones. «¡Mierda!», exclamó al tropezar con algo en el suelo del vestíbulo. Encendió la luz de su celular, descubriendo una mochila escolar tirada descuidadamente. ¿De quién era? ¿Marina o Beatriz? No podía recordar. Avanzó hacia la cocina. Necesitaba un trago para celebrar. Sus ojos se adaptaban lentamente a la oscuridad, notando cambios sutiles en la decoración. ¿Cuándo habían cambiado ese horrible cuadro de la sala? Al abrir el refrigerador, un post-it amarillo llamó su atención. «Papá, es el cumpleaños de Marina. No lo olvides». Otra vez, Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marina, su primogénita, cumplía 16 años. ¿Cómo pudo olvidarlo? Tomó su teléfono. Eran las 2:17 a.m. Técnicamente, aún estaba a tiempo. Con dedos temblorosos, buscó el número de su hija. 3 tonos, 4. «¿Hola?», la voz adormilada de Marina contestó. «Princesa, feliz cumpleaños», dijo Carlos, forzando entusiasmo en su voz cansada. Silencio del otro lado de la línea. «¿Marina? ¿En serio, papá? ¿A las 2 de la mañana?» La voz de su hija estaba cargada de decepción y sarcasmo. «Déjame adivinar, ¿acabas de llegar de la oficina?» Carlos sintió una punzada de culpa. «Lo siento, cariño, el trabajo se complicó y...» «Siempre es el trabajo, ¿no?», interrumpió Marina. «No te molestes, papá, ya estoy acostumbrada». El tono de llamada finalizada resonó en los oídos de Carlos como una bofetada. Se quedó allí en la cocina a oscuras, el teléfono aún en su mano, sintiendo que algo importante se le estaba escapando entre los dedos. Subió las escaleras, sus pasos pesados en el silencio de la noche. Al pasar frente a la habitación de Marina, se detuvo. Quiso tocar, disculparse apropiadamente, pero su mano se congeló a centímetros de la puerta. ¿Qué iba a decir? ¿Qué excusa podría compensar años de ausencias y promesas rotas? Siguió hasta su habitación. Sofía, su esposa, dormía dándole la espalda. Carlos se acostó, sin molestarse en cambiarse. El techo parecía burlarse de él, recordándole cada momento perdido, cada recital de piano al que no asistió, cada cena familiar que canceló. El amanecer lo encontró con los ojos abiertos, una realización incómoda asentándose en su pecho. Era un extraño en su propia casa. Cuando el despertador sonó a las 6:00 a.m., Carlos ya estaba en la ducha. Se vistió mecánicamente, eligiendo otro traje impecable de su vasto guardarropa. Al bajar las escaleras, el aroma del café recién hecho lo guió a la cocina. Sofía estaba allí preparando el desayuno. Su cabello castaño recogido en una cola de caballo casual, vestida para su clase de yoga matutina. «Buenos días», murmuró Carlos, acercándose para darle un beso. Sofía giró la cara, ofreciéndole la mejilla en lugar de los labios. «Llegas tarde», dijo ella sin mirarlo. «De nuevo». Carlos suspiró sirviéndose una taza de café. «Lo sé, lo siento. El cierre del trato con los japoneses se complicó y...» «Ahórratelo, Carlos», interrumpió Sofía, finalmente enfrentándolo. Sus ojos marrones, usualmente cálidos, ahora brillaban con frustración contenida. «Es el cumpleaños de tu hija. ¿Lo recordaste siquiera?» El silencio de Carlos fue respuesta suficiente. Sofía negó con la cabeza, decepcionada, pero no sorprendida. «Le compré un auto», dijo Carlos, como si eso arreglara todo. Un BMW Serie 3, su favorito. Sofía lo miró,
incrédula. ¿Crees que eso es lo que quiere? Otro regalo caro para compensar tu ausencia. Antes de que Carlos pudiera responder, Marina entró a la cocina. Se detuvo en seco al ver a su padre, la sorpresa rápidamente reemplazada por una máscara de indiferencia. «Buenos días», dijo dirigiéndose directamente al refrigerador. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo Sofía abrazando a su hija. Marina se relajó visiblemente en los brazos de su madre. Carlos se aclaró la garganta. «Marina, yo...» «Ahórratelo, papá», dijo Marina, usando las mismas palabras que su madre momentos antes. «Tengo que irme, llegaré tarde a la escuela». «Espera», dijo Carlos sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Tu regalo». Marina miró la caja con desconfianza, como si fuera a morderla. Lentamente la abrió, revelando una llave de auto con el logo de BMW. «¡Wow, un auto!», dijo, su voz carente de emoción. Justo lo que necesitaba para llenar el vacío de tener un padre ausente. «¡Marina!», exclamó Sofía, sorprendida por la dureza de su hija. Pero Marina ya estaba saliendo de la cocina, dejando la caja con la llave sobre la mesa. «Gracias, papá. Lo estacionaré junto a los otros regalos que pretenden comprar mi afecto». El portazo que siguió resonó en toda la casa, dejando a Carlos y Sofía en un silencio incómodo. «Yo... debería irme», murmuró Carlos, tomando su maletín. Sofía lo miró, una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. «¿Sabes qué, Carlos? Quizás deberías quedarte. Por una vez, enfrenta el desastre que has creado aquí». Pero Carlos ya estaba en la puerta, huyendo hacia la seguridad de su oficina, donde los números y los contratos no lo juzgaban, donde podía pretender que el éxito se medía en cifras y no en abrazos no dados y te quiero no dichos. Mientras su Porsche salía del garaje, no notó al viejo jardinero que acababa de llegar, observándolo con una mirada que mezclaba compasión y determinación. Antonio Silva, con sus manos callosas y su sabiduría oculta, estaba a punto de plantar las semillas del cambio en el árido terreno de la familia Méndez. El sol de media mañana caía implacable sobre el jardín descuidado de la mansión Méndez. Antonio Silva, con su sombrero de paja y camisa de trabajo desgastada, observaba el terreno con ojo crítico. Malezas, arbustos sin podar y un césped amarillento contaban la historia de años de negligencia. «Bueno, viejo amigo», murmuró para sí mismo, «parece que tenemos mucho trabajo por delante». Mientras Antonio comenzaba a desenredar la manguera para regar, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe. Beatriz, la hija menor de los Méndez, salió corriendo, su rostro enrojecido y lágrimas en los ojos, y no me sienta. Se detuvo en seco al ver al anciano. «¿Quién es usted?», preguntó entre sollozos y desconfianza. Antonio le ofreció una sonrisa amable. «Soy Antonio, el nuevo jardinero, y tú debes ser la señorita Beatriz». Beatriz lo miró con curiosidad, momentáneamente olvidando su angustia. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Tu padre me habló de ti y tu hermana cuando me contrató», respondió Antonio, omitiendo el hecho de que esa charla había sido más bien una lista rápida de instrucciones mientras Carlos corría hacia su auto. Beatriz soltó un bufido de incredulidad. «¿Mi padre? Dudo que sepa siquiera cuántos años tengo». Antonio asintió comprensivamente. «A veces, los adultos cometen errores, pero dime, ¿qué te tiene tan alterada en este hermoso día?». Beatriz dudó por un momento, pero algo en la mirada cálida de Antonio la invitó a confiar. «Es el cumpleaños de mi hermana Marina. Quería hacerle un pastel sorpresa, pero lo arruiné todo. La cocina es un desastre y mamá va a matarme». Antonio dejó la manguera y se acercó a la niña. «Bueno, señorita Beatriz, ¿qué te parece si hacemos un trato? Yo te ayudo con ese pastel y tú me ayudas a regar estas pobres plantas». «¿Qué dices?». Los ojos de Beatriz se iluminaron. «¿En serio sabe hacer pasteles?». Antonio rió suavemente. «He aprendido muchas cosas en mis años, pequeña. Hacer pasteles es solo una de ellas». Mientras tanto, en la oficina de Méndez Technologies, Carlos estaba sumergido en una videoconferencia con inversionistas japoneses. Gráficos, proyecciones y términos técnicos volaban de un lado a otro. Carlos estaba en su elemento, navegando hábilmente las complejas aguas de las negociaciones internacionales.
Señor Sato, dijo Carlos con una sonrisa confiada, entiendo sus preocupaciones, pero déjeme mostrarle cómo nuestra tecnología de inteligencia artificial no solo mejorará la eficiencia de sus fábricas, sino que también reducirá los costos operativos en un 30% el primer año. La presentación continuó, Carlos desplegando. Sin embargo, en un rincón de su mente, las palabras de Marina y la mirada decepcionada de Sofía persistían como un eco molesto. Justo cuando estaba por cerrar el trato, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. La directora de la escuela llamó. Marina se saltó las clases. No contesta su celular. ¿Puedes hacer algo al respecto o estás muy ocupado para ser padre? Carlos sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Señores, dijo dirigiéndose a la pantalla, ¿podríamos tomar un breve receso? Tengo un asunto familiar urgente que atender. Sin esperar respuesta, Carlos salió disparado de la sala de conferencias. En el pasillo marcó frenéticamente el número de Marina. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Maldita sea, gruñó golpeando la pared con frustración. Su asistente, Ana, se acercó con cautela. Señor Méndez, ¿está todo bien? Carlos la miró, momentáneamente desorientado. Mi hija se escapó de la escuela. No la encuentro. Ana, eficiente como siempre, ya estaba en su tablet. Puedo contactar a seguridad, rastrear su teléfono si lo desea. Carlos asintió, agradecido por la iniciativa de Ana. Mientras esperaban los resultados, no pudo evitar pensar en cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo se había convertido en un extraño para su propia hija? De vuelta en la mansión, Antonio y Beatriz estaban en la cocina, rodeados de harina, huevos y el aroma dulce del chocolate derretido. Recuerda, decía Antonio mientras Beatriz mezclaba la masa, al hornear como en la vida la paciencia es clave. No puedes apresurar las cosas buenas. Beatriz asintió concentrada en su tarea. Antonio, ¿crees que a Marina le gustará? El anciano sonrió. Lo hiciste con amor, pequeña. Eso es lo que importa. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Marina entró, su maquillaje corrido y oliendo ligeramente a alcohol. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando la escena con confusión. ¿Y quién es él? Beatriz, emocionada, corrió hacia su hermana. Marina, feliz cumpleaños, estamos haciendo un pastel para ti. Marina miró a su hermana y luego a Antonio, su expresión una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Un pastel? ¿Con un extraño? Antonio se limpió las manos en su delantal improvisado y se acercó. Antonio Silva, señorita, el nuevo jardinero. Su hermana es una excelente ayudante. Marina soltó una risa amarga. Genial. Papá no está en casa, pero contrata a un jardinero. Típico. Beatriz, sintiendo la tensión, intentó cambiar el tema. Marina, ¿dónde estabas? Mamá estaba preocupada. Salí con mis amigos, respondió Marina, evasiva. No es gran cosa. Antonio observaba el intercambio en silencio, notando el dolor oculto tras la actitud rebelde de Marina. Estaba por decir algo cuando el teléfono de la casa sonó. Beatriz corrió a contestar. ¿Hola? Oh, hola, papá. Sí, Marina acaba de llegar. Está bien. ¿Quieres hablar con ella? Marina hizo un gesto negativo frenético. Beatriz, atrapada entre su hermana y su padre, dudó. Está en el baño ahora, papá. Sí, le diré que te llame. Ok, adiós. Apenas colgó, Marina explotó. No quiero hablar con él. ¿Es tan difícil de entender? Pero Marina estaba preocupado. No, estaba preocupado por cómo esto afectaría su preciosa imagen. Siempre es lo mismo. Antonio, sintiendo que era momento de intervenir, habló con voz tranquila pero firme. Señorita Marina, a veces cuando un jardín está descuidado, no es porque nadie lo quiera, sino porque no saben cómo cuidarlo adecuadamente. Marina lo miró, sorprendida por la analogía. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, continuó Antonio, que tal vez en lugar de cerrar las puertas, deberías mostrarle a tu padre cómo entrar. Un silencio reflexivo cayó sobre la cocina. Marina miró el pastel a medio hacer, luego a su hermana y finalmente a Antonio.
Yo necesito estar sola, murmuró saliendo de la cocina. Beatriz hizo ademán de seguirla, pero Antonio la detuvo suavemente. Dale tiempo, pequeña. Las semillas necesitan espacio para germinar. Mientras la puerta de la habitación de Marina se cerraba de un portazo, Antonio volvió su atención al pastel. Sabía que había plantado una semilla en el corazón de la joven. Ahora solo quedaba esperar y nutrir con paciencia. En su oficina, Carlos miraba por la ventana, el teléfono aún en su mano. La llamada con los inversionistas japoneses olvidada, su mente repleta de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había perdido la conexión con sus hijas? Era demasiado tarde para recuperarla. Sin saberlo, tanto Carlos como su familia estaban al borde de un cambio profundo. Y el catalizador de ese cambio estaba en su jardín, con manos callosas y una sabiduría que iba mucho más allá de cómo podar un rosal. El amanecer se colaba por las cortinas del estudio de Carlos, donde había pasado la noche revisando contratos y respondiendo correos. Su camisa arrugada y la barba incipiente eran testigos de otra noche sin dormir. El eco de la discusión con Sofía la noche anterior aún resonaba en su mente. «Ya no te reconozco, Carlos», le había gritado ella. «¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Que pasaste un fin de semana completo con las niñas?» Carlos se pasó una mano por el rostro cansado, recordando su patética respuesta. «Sofía, sabes que todo esto es por ustedes, para darles la vida que merecen». «No, Carlos», había respondido ella con una voz cargada de tristeza. «Esto es por ti, por tu ego, y nos estás perdiendo en el proceso». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Beatriz, con una taza de café humeante. «Buenos días, papá», dijo tímidamente. «Te traje esto. Antonio me enseñó a prepararlo como te gusta». Carlos parpadeó sorprendido. «Gracias, cariño». «¿Antonio? ¿El jardinero?» Beatriz asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sí, es genial. Me está enseñando muchas cosas sobre plantas y, bueno, sobre la vida». Carlos tomó un sorbo de café, genuinamente impresionado por su sabor. «Vaya, está delicioso. Tendrás que enseñarme cómo lo haces». Por un momento, padre e hija compartieron una mirada de complicidad, una chispa de la conexión que alguna vez tuvieron. Pero el momento fue interrumpido por el sonido del celular de Carlos. «Lo siento, cielo. Tengo que atender esto», dijo, volviendo instantáneamente a su modo empresario. Beatriz asintió, la sonrisa desvaneciéndose de su rostro. «Claro, papá, entiendo». Mientras salía del estudio, Carlos la llamó. «Beatriz, gracias por el café. Tal vez podrías enseñarme este fin de semana». La sonrisa regresó al rostro de Beatriz. «¿En serio? Claro, papá». En el jardín, Antonio trabajaba bajo el sol de la mañana, sus manos expertas podando un viejo rosal. Marina lo observaba desde la terraza. Una mezcla de curiosidad y recelo en su mirada. «¿No hace demasiado calor para estar trabajando así?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Antonio levantó la vista, sonriendo. «Ah, señorita Marina, el calor no es nada cuando haces lo que amas. Además, estas rosas lo necesitan». Marina se acercó, mirando las flores con desdén. «Están todas marchitas. ¿Por qué no simplemente las arranca y planta nuevas?» «Porque, mi querida niña», respondió Antonio con paciencia, «incluso las cosas que parecen muertas pueden florecer de nuevo con el cuidado adecuado. Mira». Con delicadeza, Antonio cortó una rama seca revelando un brote verde y fresco debajo. «La vida siempre encuentra una manera, si le damos la oportunidad». Marina observó el pequeño brote, una extraña emoción agitándose en su pecho. «Yo supongo que tiene sentido». «¿Quieres intentarlo?», ofreció Antonio, extendiéndole las tijeras de podar. Después de un momento de duda, Marina las tomó. Bajo la guía paciente de Antonio, comenzó a podar el rosal, descubriendo una satisfacción inesperada en la tarea. Mientras tanto, en la cocina, Sofía preparaba el desayuno, su mente divagando entre preocupaciones. El sonido de risas provenientes del jardín la sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana, sorprendida de ver a Marina trabajando en el jardín con Antonio,
una sonrisa genuina en su rostro. Carlos entró en la cocina, aún al teléfono. Sí, entiendo la urgencia. Estaré allí en 1 hora. Sofía lo miró, la decepción evidente en sus ojos. ¿Otra emergencia en la oficina? Carlos, notando el tono, suspiró. Lo siento, es importante. Prometo que estaré en casa para la cena. Claro, respondió Sofía, su voz cargada de escepticismo. Como todas las otras promesas. Antes de que Carlos pudiera responder, Beatriz entró corriendo. Mamá, papá, ¿pueden venir al jardín? Marina y Antonio quieren mostrarnos algo. Sorprendidos, Carlos y Sofía siguieron a su hija menor al jardín. Allí, Marina los esperaba junto a un rosal recién podado, su rostro brillante de orgullo. Miren, dijo, señalando las nuevas flores que comenzaban a abrirse. Antonio me enseñó cómo cuidarlas. Pensé que estaban muertas, pero solo necesitaban un poco de atención. Carlos miró a su hija mayor, luego al rosal, una extraña emoción apretándole el pecho. Es hermoso, Marina. No sabía que te interesaba la jardinería. Marina se encogió de hombros, pero había una suavidad en su mirada que Carlos no había visto en años. Yo tampoco lo sabía. Es relajante, supongo. Antonio, que observaba la escena con una sonrisa sabia, intervino. A veces, señor Méndez, las cosas más importantes crecen justo frente a nuestros ojos, pero estamos demasiado ocupados mirando a lo lejos para notarlas. Carlos sintió el peso de esas palabras, mirando a su familia como si los viera por primera vez en mucho tiempo. Sofía, con su belleza serena y su fuerza silenciosa. Marina, floreciendo en una joven mujer con pasiones propias. Beatriz, ansiosa por conectar y ser vista. El momento fue interrumpido por el sonido insistente del celular de Carlos. Todos lo miraron, esperando su reacción. Carlos miró el teléfono, luego a su familia, y por primera vez en años tomó una decisión diferente. Apagó el celular. ¿Saben qué?, dijo, una sonrisa formándose en su rostro. Creo que hoy tomaré el día libre. ¿Qué les parece si desayunamos todos juntos en el jardín? La sorpresa y alegría en los rostros de su familia fue inmediata. Beatriz saltó de emoción. Marina intentó ocultar una sonrisa, y los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas contenidas. Mientras la familia Méndez se dirigía a la casa para preparar el desayuno, Antonio los observaba, satisfecho. Volvió su atención al jardín, sabiendo que había plantado semillas mucho más importantes que flores ese día. El desayuno en el jardín fue un momento de conexión que la familia Méndez no había experimentado en años. Entre risas y conversaciones, Carlos se dio cuenta de cuánto se había perdido. Las anécdotas de la escuela de Beatriz, los sueños de Marina de estudiar arte, algo que desconocía por completo, las nuevas recetas que Sofía quería probar. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, la ansiedad comenzó a crecer en Carlos. Su mente volvía constantemente a la oficina, a los correos sin responder, a las llamadas perdidas. Sofía, notando su inquietud, puso una mano sobre la suya. «Está bien, Carlos. Ve si necesitas hacerlo». Carlos la miró sorprendido por su comprensión. «Gracias. Prometo que volveré pronto». Mientras se dirigía a su estudio, pasó junto a Antonio, que estaba regando unas plantas cercanas. «Señor Méndez», llamó el jardinero, «recuerde, las raíces necesitan tiempo para crecer fuertes. No se pueden apresurar algunas cosas en la vida». Carlos asintió, reflexivo, antes de entrar a la casa. En su estudio, encendió su computadora, enfrentándose a una avalancha de notificaciones. Mientras respondía correos y devolvía llamadas, su mente seguía volviendo al jardín, a la risa de sus hijas, a la mirada cálida de Sofía. Afuera la vida continuaba. Marina ayudaba a Antonio a plantar nuevas flores, descubriendo una pasión que nunca supo que tenía. Beatriz dibujaba en su cuaderno, creando su propia versión del jardín. Sofía las observaba, una mezcla de alegría y melancolía en su rostro. A media tarde, Carlos emergió de su estudio, luciendo cansado pero decidido. Se acercó a Sofía, que estaba sentada en la terraza. «He estado pensando», comenzó, su voz cargada de emoción. Tal vez sea hora de hacer algunos cambios».
Sofía lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Qué tipo de cambios? No lo sé exactamente, admitió Carlos, pero sé que no quiero perderme más momentos como el de esta mañana. Ustedes son lo más importante en mi vida, y es hora de que mis acciones lo demuestren. Sofía tomó su mano, apretándola suavemente. Es un comienzo, Carlos, un buen comienzo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la familia Méndez se reunió nuevamente en el jardín. Carlos, para sorpresa de todos, sugirió pedir pizza y cenar al aire libre. ¿Quién eres y qué hiciste con nuestro padre?, bromeó Marina, aunque había un tono de genuina alegría en su voz. Carlos rió, un sonido que hacía tiempo no se escuchaba en la casa. Digamos que alguien me hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva. Su mirada se cruzó con la de Antonio, que regaba las últimas plantas del día. El jardinero asintió, una sonrisa sabia en su rostro. Esa noche, mientras la familia Méndez disfrutaba de su improvisada cena en el jardín, rodeados de flores recién plantadas y el aroma de la tierra fresca, algo comenzó a cambiar. Era sutil, como un brote que apenas emerge de la tierra, pero estaba allí, la promesa de un nuevo comienzo, de un jardín familiar que, con el cuidado adecuado, podría florecer nuevamente. Las semanas siguientes trajeron consigo una serie de cambios sutiles pero significativos en la vida de la familia Méndez. Carlos, fiel a su palabra, comenzó a hacer esfuerzos conscientes para estar más presente. Aunque las largas horas en la oficina no desaparecieron por completo, ahora era común verlo cenar con la familia o pasar las tardes de domingo en el jardín. Sin embargo, el camino hacia la reconexión familiar no estaba exento de obstáculos. Una mañana particularmente tensa, Carlos se encontraba en la cocina, luchando con la cafetera mientras hablaba por teléfono. «No, Chang, necesitamos esos informes hoy. La junta directiva está presionando y... ¡Maldita sea!», exclamó cuando el café se derramó sobre la encimera. Sofía, que entraba en ese momento, observó la escena con una mezcla de diversión y preocupación. «¿Todo bien, cariño?». Carlos, claramente frustrado, asintió mientras intentaba limpiar el desastre con una mano. «Sí, solo un pequeño contratiempo. Sang, te llamo en 5 minutos». Colgó el teléfono y se pasó una mano por el pelo exasperado. «No sé cómo haces esto todos los días, Sofía. Siento que estoy fallando en todo». Sofía se acercó, ayudándolo a limpiar. «No estás fallando, Carlos, estás aprendiendo. Es diferente». En ese momento, Marina entró en la cocina, con el ceño fruncido al ver su teléfono. «Papá, ¿puedo hablar contigo un momento?». Carlos miró su reloj, consciente de la llamada pendiente con Sang. «Claro, princesa. ¿Qué sucede?». Marina tomó aire como preparándose para una batalla. «Es sobre la universidad. Sé que siempre has querido que estudie administración, pero he estado pensando, quiero estudiar arte». El silencio que siguió fue pesado. Carlos sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Arte? Pero Marina, pensé que habíamos acordado...». «No, papá», interrumpió Marina, su voz firme pero con un toque de súplica. «Tú acordaste. Yo solo... nunca tuve el valor de decirte lo que realmente quería». Carlos abrió la boca para argumentar, pero el sonido de su teléfono lo interrumpió. Chang estaba llamando de vuelta. Miró el dispositivo, luego a su hija atrapado entre dos mundos que parecían irreconciliables. Sofía, sintiendo la tensión, intervino suavemente. «Carlos, ¿por qué no llevas a Marina al jardín? Tal vez puedan hablar mientras ayudan a Antonio. Yo me encargaré de tu llamada». Carlos asintió, agradecido por la intervención de su esposa. «Gracias, cariño. Vamos, Marina». Padre e hija salieron al jardín, donde Antonio estaba podando unos arbustos. El anciano los saludó con una sonrisa, notando inmediatamente la tensión entre ellos. «Ah, qué bueno verlos. Estaba por comenzar con el nuevo cantero de flores. ¿Les gustaría ayudar?». Marina asintió entusiasmada, mientras Carlos aceptó con menos convicción. Pronto, los tres estaban arrodillados en la tierra, plantando pequeñas flores de colores vibrantes. «¿Saben?», comenzó Antonio mientras trabajaban.
Cada flor en este jardín tiene su propio propósito, su propia belleza. Algunas crecen altas y fuertes, otras prefieren extenderse y cubrir el suelo, pero todas son igualmente valiosas. Carlos miró a Marina de reojo, captando la analogía. Su hija estaba concentrada en su tarea, sus manos gentiles al manejar las delicadas plantas. Marina, dijo finalmente Carlos, su voz suave. ¿Por qué arte? ¿Qué es lo que te atrae de esa carrera? Marina pausó su trabajo, sorprendida por el genuino interés en la voz de su padre. Es difícil de explicar. Cuando pinto o dibujo, siento que puedo expresar cosas que no puedo con palabras. Es como si el mundo cobrara más sentido, ¿sabes? Carlos asintió lentamente, recordando la pasión que él mismo sentía por los negocios en su juventud. Pero, ¿has pensado en el futuro? ¿En cómo te mantendrás? Todos los días, admitió Marina. Pero papá, ¿de qué sirve tener seguridad financiera si no estoy haciendo algo que amo? Prefiero luchar por algo que me apasiona que tener éxito en algo que odio. Antonio, que había estado escuchando en silencio, intervino. Señor Méndez, ¿ve estas flores? Algunas personas dirían que son inútiles, no dan frutos, no se pueden comer. ¿Pero acaso no embellecen el mundo? ¿No nos alegran el día con sus colores? Carlos reflexionó sobre las palabras del jardinero, mirando las flores recién plantadas y luego a su hija. Vio en Marina una determinación y pasión que le recordó a sí mismo años atrás. No será fácil, dijo finalmente. El mundo del arte es competitivo y a veces cruel. Marina sonrió, una mezcla de alivio y emoción en su rostro. Lo sé, papá, pero estoy dispuesta a trabajar duro y me gustaría que me apoyaras en esto. Carlos respiró profundo, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. Pero al mirar a su hija, vio no solo a la niña que había criado, sino a la mujer en la que se estaba convirtiendo, y tomó una decisión. De acuerdo, dijo, su voz cargada de emoción. Si esto es lo que realmente quieres, te apoyaré, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Marina conteniendo la respiración. Que me muestres tu arte. Quiero entender tu pasión, ser parte de ella. Marina, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre por primera vez en años. Gracias, papá. Gracias. Antonio observaba la escena con una sonrisa satisfecha. ¿Ven? A veces todo lo que necesitamos es un poco de tierra bajo las uñas para ver las cosas con claridad. Mientras padre e hija continuaban trabajando en el jardín, ahora con una nueva comprensión entre ellos, Sofía los observaba desde la ventana de la cocina. Su corazón se llenó de esperanza al ver el abrazo, sintiendo que tal vez, solo tal vez, su familia estaba comenzando a sanar. En la oficina de Méndez Technologies, sin embargo, las cosas no iban tan suavemente. La ausencia parcial de Carlos había comenzado a notarse, y los rumores de problemas en la empresa comenzaban a circular. El equilibrio entre la vida familiar recién descubierta y las demandas del mundo corporativo se volvía cada vez más precario. Carlos sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles, pero por ahora, mientras plantaba otra flor junto a su hija, se permitió disfrutar del momento, consciente de que estaba cultivando algo mucho más valioso que cualquier negocio. Una relación renovada con su familia. La noche cayó sobre la mansión Méndez, trayendo consigo una calma que hacía tiempo no se sentía en la casa. En su estudio, Carlos miraba pensativo por la ventana, reflexionando sobre los eventos del día. El sonido de un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para ver entrar a Sofía. «Hey», saludó ella suavemente. «¿Cómo estás?» Carlos sonrió cansadamente. Honestamente, no lo sé. Feliz, asustado, orgulloso, todo al mismo tiempo. Sofía se acercó abrazándolo por detrás. «Lo hiciste bien hoy con Marina». «Muy bien». «Gracias», respondió Carlos apoyándose en el abrazo de su esposa. «Pero no puedo evitar preocuparme. ¿Y si me equivoco? ¿Y si la estoy alentando a tomar un camino que solo le traerá dificultades?» Sofía lo giró para mirarlo a los ojos. «Carlos, nuestra job no es hacer la vida de nuestras hijas fácil.
es prepararlas para enfrentar las dificultades con coraje y pasión, y hoy diste un gran paso en esa dirección. Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y el amor paternal en igual medida. Supongo que tienes razón, es solo que todo está cambiando tan rápido, la empresa, la familia. A veces siento que estoy perdiendo el control. Tal vez, dijo Sofía suavemente, perder un poco el control no sea tan malo. Mira lo que ha traído hasta ahora. Mientras la pareja compartía un momento de intimidad y comprensión mutua, afuera en el jardín, bajo la luz de la luna, Antonio trabajaba silenciosamente. Sus manos expertas plantaban semillas de flores nocturnas, sabiendo que pronto, muy pronto, la familia Méndez enfrentaría pruebas que pondrían a prueba los lazos recién fortalecidos. Pero por ahora, en la quietud de la noche, la esperanza florecía tan suavemente como las flores bajo el cuidado del sabio jardinero. El amanecer llegó a la mansión Méndez con una quietud inusual. Carlos, contrario a su costumbre, no salió corriendo hacia la oficina. En cambio, se encontraba en la cocina, preparando torpemente el desayuno para su familia. «¿Papá?» La voz sorprendida de Beatriz rompió el silencio. «¿Qué haces?» Carlos se giró, una sonrisa nerviosa en su rostro y harina en la mejilla. «Buenos días, princesa. Estoy, intentando hacer panqueques». Beatriz se acercó, observando el desastre en la cocina con una mezcla de diversión y preocupación. ¿Quieres que te ayude?» «Por favor», respondió Carlos aliviado. «Creo que he cometido un error en alguna parte». Mientras padre e hija trabajaban juntos, Carlos no pudo evitar notar lo cómoda que se veía Beatriz en la cocina. «Eres muy buena en esto», comentó. Beatriz se encogió de hombros, pero había un brillo de orgullo en sus ojos. «Antonio me ha estado enseñando. Dice que cocinar es como cuidar un jardín. Necesitas paciencia y amor». Carlos asintió, pensativo. «Ese Antonio parece tener una sabiduría para todo, ¿no?» En ese momento, Sofía entró en la cocina, su expresión de sorpresa rápidamente transformándose en una sonrisa cálida. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?» «Papá está aprendiendo a hacer panqueques», explicó Beatriz riendo. Sofía se acercó besando a Carlos en la mejilla. «Me alegra ver que estás expandiendo tus horizontes, cariño». El momento familiar fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono de Carlos. La atmósfera cambió instantáneamente, la tensión palpable en el aire. Carlos miró el identificador de llamadas y su rostro se ensombreció. «Lo siento, tengo que atender esto». Salió de la cocina, su voz volviéndose seria mientras hablaba. «Sí, Sang, entiendo la gravedad de la situación». Sofía y Beatriz intercambiaron miradas preocupadas. «Mamá», preguntó Beatriz en voz baja, «¿está todo bien con la empresa de papá?» Sofía intentó sonreír, pero la preocupación era evidente en sus ojos. «Estoy segura de que tu padre lo tiene todo bajo control, cariño». Afuera, en el jardín, Antonio trabajaba diligentemente, pero su mirada se desviaba con frecuencia hacia la casa. Había notado la tensión creciente en Carlos, las llamadas cada vez más frecuentes y urgentes. Marina se unió a él, sus manos manchadas de pintura. «Buenos días, Antonio. ¿Necesitas ayuda?» «Siempre es bienvenida, señorita Marina», respondió el jardinero con una sonrisa. «Veo que has estado ocupada con tu arte». Marina asintió, su rostro iluminándose. «Sí, estoy trabajando en un nuevo proyecto. Es diferente a todo lo que he hecho antes». Mientras trabajaban juntos, Antonio notó la mirada preocupada de Marina hacia la casa. «Algo te preocupa, niña». Marina dudó un momento antes de responder. «Es papá. Desde que aceptó apoyarme con mi carrera en arte, ha estado diferente. Más presente, sí, pero también más estresado. Temo que esté teniendo problemas en el trabajo por mi culpa». Antonio dejó sus herramientas y miró a Marina directamente. «Escucha, pequeña, las decisiones de tu padre son suyas. Tú no eres responsable de sus luchas, así como él no es responsable de tus sueños. Cada uno debe cultivar su propio jardín». Marina reflexionó sobre estas palabras cuando el sonido de una discusión proveniente de la casa llamó su atención. Dentro, en el estudio de Carlos, la tensión había alcanzado su punto máximo.
No puedo creer que estés considerando esto, Carlos. La voz de Sofía temblaba de ira y miedo. ¿Vender la empresa? ¿Todo por lo que has trabajado? Carlos, pálido y cansado, intentaba mantener la calma. Sofía, no tenemos opción. Las cosas han ido cuesta abajo desde que empecé a reducir mis horas. Los inversores están nerviosos. Las acciones están cayendo. ¿Y qué hay de nuestra familia? ¿De las niñas?, preguntó Sofía, lágrimas formándose en sus ojos. «Es por ellas que estoy considerando esto», exclamó Carlos, su voz quebrándose. «No quiero volver a ser el padre ausente, el marido distante, pero tampoco puedo ver cómo todo por lo que he trabajado se desmorona». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se acercó a Carlos tomando sus manos. «Lo siento», dijo suavemente. «Sé que estás haciendo lo mejor que puedes, pero Carlos, tiene que haber otra manera». Antes de que Carlos pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Marina, su rostro una mezcla de miedo y determinación. «Papá, mamá», dijo entrando en la habitación. «Los escuché. No quiero ser la razón por la que pierdes tu empresa, papá. Tal vez debería olvidarme del arte y estudiar administración después de todo». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ver a su hija dispuesta a renunciar a sus sueños por él fue como un despertar. «No, Marina», dijo, su voz firme a pesar de la emoción. «No voy a permitir que renuncies a tus sueños. Encontraremos una solución, juntos, como familia». En ese momento, Beatriz entró corriendo, sus ojos brillantes de emoción. «Papá, mamá, tienen que ver esto. Antonio ha hecho algo increíble en el jardín». La familia Méndez siguió a Beatriz afuera, donde se quedaron sin aliento ante la vista. El jardín, que había estado en proceso de transformación durante semanas, ahora era un espectáculo de color y vida. Flores de todos los tonos y formas creaban un mosaico natural, y en el centro, un pequeño estanque reflejaba el cielo. Antonio estaba de pie junto al estanque, una sonrisa serena en su rostro. «Señor Méndez», dijo, «a veces, cuando enfrentamos tormentas, olvidamos mirar la belleza que nos rodea. Este jardín es como su familia y su empresa. Necesita cuidado constante, paciencia y, sobre todo, amor. Pero con el tiempo, florece de maneras que nunca imaginamos». Carlos miró a su alrededor, a su familia, al jardín, y sintió algo cambiar dentro de él. Una idea comenzó a formarse en su mente, una que podría ser la solución a todos sus problemas. «Tal vez», dijo lentamente, «es hora de que Méndez Technologies tome una nueva dirección, una que combine negocios con algo más significativo». Sofía lo miró, intrigada. «¿Qué estás pensando, Carlos?». Con una sonrisa creciente, Carlos respondió, «Creo que es hora de que nuestra empresa comience a invertir en arte y en proyectos comunitarios. Marina, ¿te gustaría ayudarme a diseñar esta nueva división?». Los ojos de Marina se iluminaron. «¿Hablas en serio, papá?». Carlos asintió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. «Completamente en serio. Es hora de que Méndez Technologies no solo genere ganancias, sino que también cree belleza y significado en el mundo». Mientras la familia Méndez se abrazaba, riendo y llorando al mismo tiempo, Antonio observaba desde la distancia, una sonrisa satisfecha en su rostro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero como el jardín que había cultivado, esta familia tenía ahora raíces fuertes para enfrentar cualquier tormenta. El sol brillaba sobre el jardín renovado, simbolizando el nuevo comienzo para la familia Méndez y la promesa de un futuro donde los negocios y los sueños podían coexistir en armonía. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios para la familia Méndez. La mansión, antes un símbolo de éxito frío y distante, se había transformado en un hervidero de actividad creativa y colaboración familiar. Una tarde soleada, Carlos se encontraba en el jardín, su traje de negocios contrastando con el entorno natural. Sostenía una tablet en sus manos, revisando los últimos informes de la nueva división de Méndez Technologies, dedicada al arte y proyectos comunitarios. «Papá», la voz de Marina lo sacó de sus pensamientos. «¿Tienes un momento?». Carlos levantó la vista, sonriendo al ver a su hija mayor. «Claro, cariño, ¿qué sucede?».
Marina se sentó junto a él, sus manos manchadas de pintura. Quería mostrarte algo. Sacó su teléfono y le mostró a Carlos una serie de imágenes de murales coloridos. Es el proyecto en el que he estado trabajando para la fundación. ¿Qué te parece? Carlos observó las imágenes genuinamente impresionado. Los murales eran una explosión de color y vida, representando escenas de la comunidad local mezcladas con elementos de tecnología y naturaleza. Marina, esto es increíble. Realmente has capturado la esencia de lo que queremos lograr. Marina sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. Gracias, papá. Significa mucho viniendo de ti. En ese momento Beatriz salió corriendo de la casa, agitando un papel en su mano. Papá, Marina, miren esto. Carlos tomó el papel que Beatriz le ofrecía, sus ojos abriéndose con sorpresa al leerlo. Un concurso de cocina juvenil. Beatriz, esto es maravilloso. Beatriz asintió entusiasmada. Antonio dice que debería participar. Dice que mi sazón es un regalo que debe ser compartido. Carlos miró a sus hijas, sintiendo una oleada de orgullo y amor. Estoy tan orgulloso de ustedes dos. Están persiguiendo sus pasiones con tanta determinación. Su voz se apagó cuando notó a Sofía observándolos desde la terraza, una expresión indescifrable en su rostro. Se disculpó con sus hijas y se acercó a su esposa. «Hey», dijo suavemente, «¿todo bien?» Sofía sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. «Carlos, acabo de recibir una llamada de Shang. Las cosas no van bien en la oficina de Shanghái. Quieren que vayas allá lo antes posible». Carlos sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. La nueva dirección de la empresa, aunque emocionante, no había estado exenta de desafíos. Algunos inversores y ejecutivos eran escépticos sobre la fusión de tecnología y arte, y la oficina de Shanghái había sido particularmente resistente al cambio. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, temiendo la respuesta. «Al menos un mes», respondió Sofía, su voz tensa. «Quizás más». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Por un lado, la empresa que había construido con tanto esfuerzo necesitaba su atención. Por otro, la idea de dejar a su familia justo cuando finalmente estaban reconectando le resultaba insoportable. «No iré», dijo finalmente, su voz firme. «Encontraremos otra solución. No voy a sacrificar a mi familia de nuevo». Sofía lo miró sorprendida. «Carlos, sé cuánto significa la empresa para ti. No tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo», interrumpió Carlos. «He aprendido mi lección. La empresa es importante, pero ustedes lo son más». En ese momento, Antonio se acercó, su presencia tranquila como siempre. «Disculpen la intromisión, pero no pude evitar escuchar. Señor Méndez, ¿puedo ofrecerle un consejo?» Carlos asintió, agradecido por la intervención del sabio jardinero. «A veces», comenzó Antonio, «para que un árbol crezca fuerte, necesitamos podar algunas ramas. Pero eso no significa abandonarlo. Significa cuidarlo de una manera diferente, confiando en que sus raíces son lo suficientemente fuertes para sostenerlo en nuestra ausencia». Carlos reflexionó sobre las palabras de Antonio, mirando a Sofía y luego al jardín donde sus hijas conversaban animadamente. «Tienes razón, Antonio», dijo finalmente. «Sofía, iré a Shanghái». Sofía comenzó a protestar, pero Carlos la detuvo gentilmente. «Pero no por un mes. Iré por 2 semanas, no más, y quiero que vengas conmigo. Las niñas pueden quedarse con mis padres. Será como una segunda luna de miel, pero con un poco de trabajo de por medio». Los ojos de Sofía se iluminaron ante la idea. «¿Lo dices en serio?». Carlos asintió, sintiéndose más seguro de su decisión. «Completamente. Es hora de que recordemos por qué empezamos este viaje juntos, en primer lugar». Mientras la pareja se abrazaba, Antonio sonrió satisfecho. Se alejó discretamente, dirigiéndose hacia Marina y Beatriz. «Señoritas», dijo, captando su atención, «creo que es hora de que aprendan un poco más sobre cómo cuidar este jardín. Después de todo, sus padres confiarán en ustedes para mantenerlo floreciendo mientras están fuera». Las chicas intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. La idea de tener esa responsabilidad
era a la vez aterradora y emocionante. Esa noche, durante la cena familiar, Carlos y Sofía anunciaron sus planes. Para su sorpresa, Marina y Beatriz reaccionaron con madurez y entusiasmo. «Es justo», dijo Marina. «Han estado tan centrados en nosotras últimamente. Se merecen este tiempo juntos». Beatriz asintió, agregando con una sonrisa pícara: «Además, Antonio nos enseñará todos los secretos del jardín. Cuando vuelvan, no reconocerán este lugar». Carlos miró a su alrededor, a los rostros sonrientes de su familia, y sintió una profunda gratitud. Habían recorrido un largo camino desde aquellos días de desconexión y resentimiento. Ahora enfrentaban los desafíos juntos, como una unidad. Mientras la conversación fluía animadamente alrededor de la mesa, Carlos no pudo evitar pensar en el viaje que les esperaba. Shanghái sería un desafío, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparado para enfrentarlo. Con Sofía a su lado y el amor de sus hijas como ancla, sabía que podría manejar cualquier tormenta que se avecinara. El jardín, visible desde la ventana del comedor, brillaba bajo la luz del atardecer. Las flores que habían plantado juntos, las que habían visto crecer día a día, eran un testimonio vivo de su transformación como familia. Y Carlos supo, con una certeza inquebrantable, que al igual que esas flores, su familia continuaría floreciendo, sin importar la distancia o los desafíos que enfrentaran. El aeropuerto internacional de Shanghái bullía de actividad cuando Carlos y Sofía Méndez descendieron del avión. A pesar del largo vuelo, ambos se veían renovados, una mezcla de anticipación y nerviosismo en sus rostros. «¿Listo?», preguntó Sofía, apretando suavemente la mano de su esposo. Carlos asintió, una sonrisa tensa en sus labios. «Siempre que estés a mi lado». Mientras atravesaban el control de pasaportes y recogían su equipaje, Carlos no pudo evitar pensar en sus hijas y en la casa que habían dejado atrás. ¿Estarían bien Marina y Beatriz? ¿Mantendría Antonio el jardín tan hermoso como siempre? Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Era una foto de Marina y Beatriz, sonrientes, rodeadas de flores en el jardín. El mensaje decía: «Todo bajo control, papá. Concéntrate en tu misión. Te queremos». Carlos mostró el mensaje a Sofía sintiendo cómo se le quitaba un peso de encima. «Nuestras niñas han crecido tanto», murmuró. Sofía asintió, sus ojos brillando con orgullo. «Y pensar que hace unos meses apenas hablaban contigo». El viaje al hotel fue un torbellino de luces de neón y rascacielos imponentes. Shanghái, con su mezcla de tradición y modernidad, parecía el escenario perfecto para la nueva dirección que Carlos quería dar a Méndez Technologies. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para la primera reunión en la oficina de Shanghái, Sofía notó la tensión en los hombros de Carlos. «Hey», dijo suavemente ajustando su corbata, «recuerda por qué estamos aquí. No solo por la empresa, sino por nuestra familia, por el futuro que queremos construir juntos». Carlos respiró profundo, agradecido por el apoyo de su esposa. «Tienes razón. Es hora de mostrarles que el arte y la tecnología pueden coexistir y prosperar». La oficina de Méndez Technologies en Shanghái ocupaba varios pisos de un rascacielos ultramoderno. Cuando Carlos y Sofía entraron, fueron recibidos por miradas curiosas y algunos susurros. Claramente, la presencia de Sofía no era algo que esperaran. Zhang, el director de la oficina de Shanghái, se acercó con una sonrisa tensa. «Señor Méndez, bienvenido. No sabíamos que su esposa nos acompañaría hoy». Carlos, sintiendo la desaprobación apenas velada, respondió con firmeza: «Sofía es parte integral de esta nueva dirección de la empresa, Zhang. Su perspectiva será invaluable en nuestras discusiones». La reunión que siguió fue tensa. Los ejecutivos locales presentaron gráficos y números que mostraban una caída en la productividad y la moral desde el anuncio de la nueva iniciativa artística. «Con todo respeto, señor Méndez», dijo uno de los ejecutivos, «nuestros clientes esperan soluciones tecnológicas de vanguardia, no proyectos de arte comunitario». Carlos escuchó pacientemente, recordando las lecciones de Antonio sobre esperar el momento adecuado para actuar.
Cuando todos terminaron de hablar, se puso de pie. Entiendo sus preocupaciones, comenzó. Durante años he dirigido esta empresa con un enfoque singular en la tecnología y las ganancias, pero el mundo está cambiando, y nosotros debemos cambiar con él. Hizo una pausa mirando a cada persona en la sala. La tecnología sin alma es fría, sin propósito. Al integrar el arte y los proyectos comunitarios en nuestro trabajo, no solo estamos creando productos, estamos creando significado. Estamos conectando con las personas de una manera más profunda. Sofía, sintiendo que era el momento adecuado, intervino. Permítanme mostrarles algo. Proyectó en la pantalla imágenes de los murales de Marina y de los proyectos comunitarios que habían iniciado. Esto no es solo arte, es tecnología con un propósito. Es innovación con corazón. A medida que Sofía y Carlos presentaban su visión, el ambiente en la sala comenzó a cambiar. La hostilidad inicial dio paso a la curiosidad y luego al entusiasmo. Zhang, quien había sido uno de los más escépticos, fue el primero en hablar. Debo admitir, señor Méndez, que cuando escuché por primera vez sobre esta nueva dirección, pensé que era una locura. Pero ahora veo el potencial. Imaginen los avances en realidad aumentada que podríamos lograr colaborando con artistas locales. Las siguientes horas fueron un torbellino de ideas y discusiones animadas. Carlos y Sofía trabajaron en perfecta sincronía, complementando las ideas del otro y respondiendo preguntas. Al final del día, cuando regresaron a su hotel, estaban agotados pero eufóricos. «Lo logramos», dijo Sofía, dejándose caer en la cama. «Realmente lo logramos». Carlos se sentó junto a ella tomando su mano. «No, cariño, lo logramos juntos. No podría haber hecho esto sin ti». Esa noche, mientras cenaban en la terraza del hotel con vista a la ciudad iluminada, Carlos recibió otra foto de sus hijas. Esta vez, mostraba a Beatriz cocinando con los abuelos y a Marina trabajando en un nuevo mural en el jardín. «Mira», dijo mostrándole la foto a Sofía, «parece que todos estamos floreciendo a nuestra manera». Sofía sonrió, levantando su copa. «Por nuestra familia, por nuestra empresa y por el futuro que estamos construyendo juntos». Mientras brindaban, Carlos sintió una profunda sensación de paz y propósito. Habían enfrentado desafíos, superado obstáculos y emergido más fuertes, y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, estaba listo para enfrentarlo, con su familia como su fuerza y su inspiración. El viaje a Shanghái, que había comenzado como una misión de negocios, se había convertido en un recordatorio poderoso de lo que realmente importaba. Y mientras la ciudad brillaba a su alrededor, Carlos y Sofía comenzaron a planear el próximo capítulo de su historia familiar y empresarial, uno que prometía ser más brillante y significativo que nunca. El regreso a casa después de las 2 semanas en Shanghái fue un torbellino de emociones para Carlos y Sofía. Mientras el taxi se acercaba a la mansión Méndez, ambos sintieron una mezcla de anticipación y nerviosismo. «¿Crees que habrá cambiado mucho?», preguntó Sofía, apretando la mano de Carlos. Carlos sonrió, recordando las fotos y mensajes que habían recibido de las niñas durante su ausencia. «Conociéndolas, probablemente nos llevemos una sorpresa». Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, ambos se quedaron sin aliento. El jardín frontal, que siempre había sido hermoso bajo el cuidado de Antonio, ahora parecía haber cobrado vida propia. Nuevas flores de colores vibrantes adornaban los senderos, y un pequeño estanque con nenúfares burbujeaba alegremente cerca de la entrada. Antes de que pudieran salir del auto, la puerta principal se abrió de golpe, y Marina y Beatriz salieron corriendo, seguidas de cerca por los abuelos Méndez y Antonio. «¡Mamá! ¡Papá!», gritaron las niñas al unísono, lanzándose a los brazos de sus padres. Carlos abrazó fuertemente a sus hijas, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Las extrañamos tanto», murmuró, besando sus cabezas. Sofía, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo familiar. «La casa se ve increíble, niñas. Han hecho un trabajo maravilloso». Beatriz, radiante de orgullo, tomó la mano de su madre. «Espera a ver el interior, mamá. Tenemos tantas sorpresas para ustedes». Marina asintió, igualmente emocionada. «Y espera a probar la nueva receta de Bea.
Ha estado practicando todos los días para el concurso de cocina. Mientras la familia entraba en la casa, Carlos no pudo evitar notar el cambio en la atmósfera. La mansión, que una vez había parecido fría y distante, ahora irradiaba calidez y vida. Nuevas pinturas, obviamente obra de Marina, adornaban las paredes, llenando los espacios con color y emoción. En la cocina, un aroma delicioso los recibió. Beatriz, con la confianza de un chef experimentado, estaba dando los toques finales a un elaborado platillo. «Es mi versión de un plato tradicional chino», explicó, mientras servía porciones para todos. «Pensé que sería apropiado para celebrar su regreso de Shanghái». Carlos probó el plato, sus ojos abriéndose con sorpresa y deleite. «Beatriz, esto es increíble. Tienes un don, cariño». La cena familiar que siguió fue un festín no solo de sabores, sino de historias y risas. Las niñas compartieron anécdotas de su tiempo con los abuelos, mientras Carlos y Sofía contaron sobre sus aventuras en Shanghái. Después de la cena, Marina los llevó al estudio que Carlos le había cedido para su arte. Las paredes estaban cubiertas de bocetos y pinturas en progreso, pero lo que capturó la atención de todos fue un gran lienzo en el centro de la habitación. «Es mi proyecto final para la solicitud de la Escuela de Arte», explicó Marina, un toque de nerviosismo en su voz. «Quise capturar nuestra historia familiar». El cuadro era una fusión impresionante de estilos, mezclando elementos realistas con toques abstractos. En el centro, se podía ver claramente a la familia Méndez, rodeada de símbolos que representaban sus viajes, luchas y triunfos. El jardín de Antonio se entrelazaba con motivos tecnológicos, creando una narrativa visual poderosa. Carlos se quedó sin palabras, abrumado por la profundidad y la emoción plasmadas en el lienzo. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija mayor. «Marina, es extraordinario», logró decir Carlos finalmente. «Has capturado perfectamente nuestra esencia». Mientras la familia admiraba la obra de Marina, Antonio se acercó silenciosamente a Carlos. «Señor Méndez», dijo el jardinero con una sonrisa serena, «parece que el jardín que plantamos ha florecido más allá de nuestras expectativas». Carlos asintió, sintiendo una profunda gratitud hacia el hombre que había sido catalizador de té. «Antonio, no sé cómo agradecerte. Tu sabiduría, tu paciencia, ha sido una bendición para esta familia». Antonio negó con la cabeza humildemente. «Yo solo planté algunas semillas, señor Méndez. Ustedes las han nutrido y les han permitido crecer. Esta transformación es obra suya y de su familia». Más tarde esa noche, cuando las niñas finalmente se fueron a dormir y la casa quedó en silencio, Carlos y Sofía se encontraron en el jardín trasero, bajo las estrellas. «¿Puedes creer cuánto ha cambiado todo?», preguntó Sofía recostándose en el pecho de su marido. Carlos respiró profundamente, absorbiendo el aroma de las flores nocturnas. «A veces parece un sueño. Hace unos meses estaba tan perdido, tan desconectado. Y ahora siento que finalmente estoy viviendo la vida que siempre debí vivir». Sofía se giró para mirarlo a los ojos. «¿Y la empresa? ¿Crees que funcionará esta nueva dirección?». Carlos sonrió, una mezcla de determinación y esperanza en su mirada. «No será fácil, pero estoy convencido de que es el camino correcto. Shanghái fue solo el comienzo. Imagina el impacto que podemos tener combinando tecnología con arte y propósito social». «Estoy tan orgullosa de ti, Carlos», murmuró Sofía, besándolo suavemente. «De nosotros, de nuestra familia». Mientras la pareja compartía ese momento íntimo bajo las estrellas, rodeados por el jardín que simbolizaba su renacimiento como familia, Carlos sintió una paz que no había experimentado en años. Los desafíos que enfrentarían serían muchos, tanto en el ámbito familiar como en el empresarial, pero ahora tenía la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. El jardín, una vez descuidado y olvidado, ahora florecía con vida y belleza, al igual que la familia Méndez. Y mientras la noche los envolvía, Carlos supo que habían plantado las semillas de un futuro brillante y lleno de propósito, un futuro en el que el éxito se mediría no solo en cifras, sino en el impacto positivo que pudieran tener en el mundo.
Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para la familia Méndez. La nueva dirección de la empresa, que fusionaba tecnología con arte y proyectos comunitarios, comenzaba a dar frutos más allá de lo esperado. Una mañana soleada, Carlos se encontraba en su estudio, revisando los últimos informes cuando Sofía entró, sosteniendo una tablet. «Carlos, tienes que ver esto», dijo, su voz mezclando emoción y orgullo. En la pantalla, un reportaje de un prestigioso medio de negocios titulaba «Méndez Technologies, revolucionando la responsabilidad social corporativa a través del arte y la innovación». Carlos leyó el artículo, una sonrisa creciendo en su rostro con cada párrafo. El reportaje elogiaba la visión innovadora de la empresa, destacando cómo la integración de proyectos artísticos y comunitarios no solo había mejorado la imagen de la compañía, sino que también había llevado a avances tecnológicos inesperados. «Parece que nuestra locura está dando resultado», bromeó Carlos abrazando a Sofía. «Siempre supe que lo haría», respondió ella besándolo suavemente. Su momento fue interrumpido por un grito emocionado proveniente del jardín. Salieron a investigar y encontraron a Beatriz saltando de alegría, con una carta en la mano. «¡Gané! ¡Gané el concurso de cocina juvenil!», exclamó corriendo hacia sus padres. Carlos la levantó en un abrazo, girando con ella. «Esa es mi niña. Estamos tan orgullosos de ti, cariño». Sofía, leyendo la carta sobre el hombro de Beatriz, añadió: «Mira, el premio incluye un curso de verano en una escuela de cocina en París. ¡Qué oportunidad tan maravillosa!». La celebración familiar fue interrumpida por la llegada de Marina, que venía corriendo desde la casa, también con un sobre en la mano. «No van a creer esto», dijo sin aliento. «Me aceptaron en la escuela de arte. ¿Sabes? Me ofrecieron una beca completa». El jardín se llenó de gritos de alegría y abrazos. Carlos, sosteniendo a sus dos hijas, sintió una oleada de emoción tan intensa que casi lo abruma. «Mis niñas», murmuró, con la voz quebrada por el orgullo, «están haciendo realidad sus sueños». Antonio, que había estado trabajando discretamente en un rincón del jardín, se acercó con una sonrisa serena. «Señor Méndez», dijo, su voz cargada de sabiduría, «¿recuerda cuando plantamos estas semillas? Muchos dudaron pensando que el terreno era demasiado árido. Pero mire ahora, un jardín en plena floración». Carlos asintió entendiendo la profundidad de la metáfora. «Gracias, Antonio, por todo. Tu sabiduría ha sido la lluvia que este jardín necesitaba». Esa noche, la familia Méndez organizó una cena especial para celebrar. Los abuelos fueron invitados y el jardín se iluminó con luces de colores. Beatriz, haciendo honor a su reciente victoria, preparó un festín que dejó a todos maravillados. Durante la cena, Carlos se puso de pie, copa en mano, para hacer un brindis. «Hace no mucho tiempo», comenzó su voz cargada de emoción, «estaba perdido. Creía que el éxito se medía únicamente en números y logros empresariales. Pero gracias a ustedes, mi familia, y a la sabiduría de un jardinero extraordinario, he aprendido que la verdadera riqueza está en los momentos como este». Miró a cada miembro de su familia antes de continuar. «Marina, tu arte no solo embellece nuestro hogar, sino que está inspirando a toda una generación de jóvenes a soñar en grande. Beatriz, tu pasión por la cocina nos recuerda diariamente que el amor puede saborearse. Sofía, mi amor, tu apoyo y tu visión han sido el pilar que sostiene no solo nuestra familia, sino también nuestra empresa». Se giró hacia Antonio, que observaba desde un rincón. «Y Antonio, nunca podré agradecerte lo suficiente por plantar las semillas de la transformación en nuestras vidas». Levantando su copa, Carlos concluyó: «Por nuestra familia, por los sueños cumplidos y por los que están por venir. Que siempre recordemos que el éxito más grande es el que se cosecha con amor y se comparte con los demás». Mientras todos brindaban, el jardín pareció cobrar vida propia, las flores brillando con una intensidad especial bajo las luces de colores. Era como si la naturaleza misma celebrara junto a ellos. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y las niñas dormían, Carlos y Sofía paseaban por el jardín, mano a mano. «¿Sabes?», dijo Carlos, deteniéndose junto al rosal que Marina había ayudado a revivir meses atrás.
Creo que finalmente entiendo lo que Antonio quería enseñarnos desde el principio. ¿Y qué es eso?, preguntó Sofía, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. Que la vida, como este jardín, necesita cuidado constante, paciencia y amor. Pero si le das eso, florece de maneras que nunca imaginaste posibles. Sofía sonrió, besando suavemente a Carlos. Y pensar que todo comenzó con un jardinero y un jardín descuidado. Mientras la pareja contemplaba su hogar, ahora lleno de vida y amor, sabían que habían encontrado la verdadera definición de éxito. No era solo sobre logros personales o empresariales, sino sobre crear un legado de amor, creatividad y propósito. El jardín, una vez símbolo de negligencia, ahora representaba la transformación de la familia Méndez. Cada flor, cada planta, contaba la historia de su viaje, desde la desconexión hasta la unión, desde la ambición ciega hasta el propósito significativo. Y mientras la noche avanzaba, Carlos y Sofía se quedaron en el jardín, agradecidos por el viaje que habían emprendido y emocionados por el futuro que les esperaba, sabiendo que juntos, como familia, podrían superar cualquier desafío y hacer flore. El sol de la mañana bañaba el jardín de la mansión Méndez, sus rayos revelando un espectáculo de color y vida que parecía sacado de un cuento de hadas. Era el día de la gran inauguración de la Fundación Méndez para el Arte y la Tecnología, un proyecto que había nacido de la transformación personal de Carlos y que ahora prometía cambiar vidas en toda la comunidad. Carlos se ajustó la corbata frente al espejo, una mezcla de nervios y emoción recorriendo su cuerpo. Sofía se acercó por detrás, colocando sus manos sobre los hombros de su esposo. «¿Estás listo para esto?», dijo suavemente, sus ojos encontrándose en el reflejo. Carlos asintió, tomando una de las manos de Sofía y besándola. «Gracias a ti y a las niñas. Sin ustedes, nada de esto sería posible». En ese momento, Marina entró en la habitación, vestida con un elegante traje que ella misma había diseñado. «Papá, mamá, los invitados están empezando a llegar y no van a creer quién acaba de aparecer». Intrigados, Carlos y Sofía siguieron a su hija mayor hasta el jardín. Allí, rodeado de periodistas y cámaras, estaba Zhang, el antes escéptico director de la oficina de Shanghái, sonriendo ampliamente y saludando a todos. «Carlos, mi amigo», exclamó Zhang al ver al patriarca de los Méndez. «¡Qué transformación asombrosa! Cuando me contaste tu visión en Shanghái, nunca imaginé que se materializaría de esta manera». Carlos abrazó a su colega, genuinamente feliz de verlo. «Zhang, qué sorpresa tenerte aquí. ¿Has venido solo para la inauguración?». Zhang negó con la cabeza, su sonrisa ensanchándose. «No solo eso, he venido a anunciar que la oficina de Shanghái quiere ser la primera en implementar el modelo de la Fundación Méndez en Asia. Estamos listos para combinar tecnología y arte a gran escala». La noticia fue recibida con aplausos y exclamaciones de júbilo. Mientras Carlos y Zhang discutían los detalles, Beatriz apareció, llevando una bandeja de aperitivos gourmet que ella misma había preparado. «Estos son increíbles», comentó un periodista saboreando uno de los bocadillos. «¿Quién es el chef?». Beatriz, sonrojándose ligeramente, levantó la mano. «Yo los hice. Es una fusión de sabores inspirada en mi reciente curso en París». El periodista quedó impresionado y comenzó a hacerle preguntas sobre su pasión por la cocina y sus planes futuros. Beatriz, con una confianza que hubiera sido impensable meses atrás, respondió con elocuencia y entusiasmo. Mientras tanto, Marina guiaba a un grupo de invitados por una exposición de arte que había curado especialmente para el evento. Las obras, creadas por jóvenes artistas locales, incorporaban elementos tecnológicos innovadores, demostrando perfectamente la misión de la fundación. «Esta pieza», explicó Marina señalando una escultura interactiva, utiliza sensores de movimiento y luces LED para responder a la presencia del espectador. Es un ejemplo perfecto de cómo el arte y la tecnología pueden trabajar juntos para crear experiencias únicas. Los invitados estaban cautivados no solo por las obras, sino por la pasión y el conocimiento que Marina demostraba. Varios galeristas ya estaban hablando de futuras colaboraciones y exposiciones. En medio de todo el ajetreo, Carlos buscó con la mirada a Antonio.
Lo encontró en un rincón tranquilo del jardín, regando unas flores recién plantadas. «Antonio», llamó Carlos acercándose, «deberías estar celebrando con nosotros. Nada de esto hubiera sido posible sin ti». El jardinero sonrió, su rostro arrugado lleno de sabiduría y bondad. «Señor Méndez, mi trabajo aquí está hecho. Planté las semillas, pero ustedes las hicieron florecer. Esta celebración es suya». Carlos sintió un nudo en la garganta. «Antonio, tú eres parte de esta familia ahora. Por favor, únete a nosotros». Antonio asintió dejando la regadera. «Muy bien, pero primero, permítame mostrarle algo». Guió a Carlos hacia un rincón apartado del jardín, donde un pequeño árbol, apenas un retoño, crecía protegido por una cerca. «¿Ve este árbol, señor Méndez? Lo planté el día que llegué aquí. Era apenas una semilla entonces, como su familia y sus sueños. Ahora mírelo, fuerte y creciendo cada día. Este árbol es el símbolo de su viaje». Carlos, emocionado, abrazó al anciano. «Gracias, Antonio, por todo». Cuando regresaron a la celebración, Sofía estaba en el podio, lista para dar el discurso de apertura. Carlos se unió a ella tomando su mano. «Bienvenidos a todos», comenzó Sofía, su voz clara y emocionada. «Hoy no solo inauguramos una fundación, sino que celebramos un nuevo comienzo. Hace un año éramos una familia desconectada y una empresa centrada únicamente en los beneficios. Hoy estamos aquí, unidos con un propósito mayor». Carlos continuó. «La Fundación Méndez para el Arte y la Tecnología nace de la creencia de que la innovación más poderosa surge cuando combinamos la creatividad del arte con el potencial de la tecnología. Nuestro objetivo es inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de creadores y pensadores». Mientras hablaban, imágenes de los proyectos de la Fundación se proyectaban detrás de ellos. Murales interactivos en barrios desfavorecidos, programas de educación artística y tecnológica para jóvenes, y colaboraciones con artistas locales para crear soluciones innovadoras a problemas comunitarios. Al concluir el discurso, toda la familia Méndez se unió en el escenario, incluyendo a Antonio para el corte de cinta oficial. Mientras las cámaras capturaban el momento, Carlos miró a su alrededor, a Sofía, su compañera y fuerza, a Marina, cuya pasión por el arte estaba cambiando vidas, a Beatriz, cuyo talento culinario prometía unir a las personas a través de la comida, y a Antonio, el sabio jardinero cuya influencia había transformado sus vidas. En ese momento, rodeado de su familia y viendo cómo su visión se hacía realidad, Carlos supo que habían encontrado el verdadero éxito. No se medía en cifras bancarias o en logros corporativos, sino en el impacto positivo que podían tener en el mundo y en la fuerza del amor que los unía. Mientras los aplausos llenaban el aire y el sol brillaba sobre el jardín en plena floración, la familia Méndez se abrazó, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que, como las flores del jardín, continuarían creciendo, cambiando y floreciendo siempre juntos. Y así lo que comenzó como la historia de un millonario distante y una humilde niñera, se transformó en un relato de redención, amor familiar y el poder transformador de perseguir un propósito mayor. La mansión Méndez, una vez fría y distante, ahora era un faro de esperanza y creatividad, un testimonio vivo de que, con amor, paciencia y un poco de sabiduría jardinera, cualquier vida puede florecer en algo hermoso y significativo.